Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la semana pasada se armó el primer encuentro en vivo en Instagram para tratar de congeniar la radio con las redes. Hay muchas personas que por determinadas razones están viajando, tienen ganas de dormir a la mañana y demás, no están disponibles en este horario. Y entonces dijimos, ¿por qué no ampliar un poco más y armar los martes una conversación diferente? Y hablamos con Moira Millán el martes pasado. Un hermoso encuentro con Moira. Ayer presentó su nuevo libro que se llama Terricidio, acá en Buenos Aires. Y bueno, es un libro que escribe desde el corazón, con todo su sentir. Ella dice que antes de hablar de terricidio hay que hablar del buen vivir, y a lo largo de todo el libro desarrolla esa idea. Es una mujer mapuche. Su linaje se origina en las altas cumbres de la cordillera sur, lo que llamamos hoy la Patagonia Argentina, marrona y tallada por su raíz. Esa es la definición que ella un poco da de sí misma, ¿no? Ella creció lejos de su mapu, de su tierra, vivió en Bahía Blanca, y hubo un momento donde volvió y recuperó ese territorio, porque dice, la gente de la tierra no puede vivir sin tierra. Y me pareció una hermosa definición. Bueno, empecemos con eso, ¿no? La vida en las ciudades, lo que implica hoy, y la diferencia de vivir en los territorios. Las ciudades son el resultado de la colonización, de la invasión a nuestros territorios. No es una elección, no elegimos habitar las ciudades, sino que vamos expulsados a ellas. Entonces ese dolor se internaliza en nuestro espíritu, en nuestro piuque, en nuestro corazón, y tratamos de aprender a cohabitar, a vivir allí, pero con cierta nostalgia. Incluso las generaciones que no han conocido las montañas como yo, que yo crecí en la ciudad, tenemos esa nostalgia. Es como si el territorio, por eso decimos el territorio nos habita, y nos habita por generaciones, y nos trae memoria, y nos vuelve a llamar, nos llama. Y ahí es que yo siempre he pensado que la colonialidad no es solamente el vendaje que nos ponen, sino también los tapones en nuestros oídos, ¿no? Nos cuesta escuchar el llamado de la tierra. No es algo que lo padecemos solo el pueblo mapuche o los pueblos originarios, las naciones indígenas. Creo que lo padece la humanidad toda, porque ha quebrantado esa relación umbilical con la fuerza telúrica. Hemos perdido la conciencia de que somos terrícolas, que todos, todas y todas estamos habitando un mismo planeta, un mismo territorio. Qué linda es tu frase esa cuando decís, no se puede ser gente de la tierra sin tierra. Y entonces eso te lleva inmediatamente a pensar, ¿por qué tantas pocas personas tienen acceso a la tierra y otras a veces vamos y a veces cuando vas a contactarte con la tierra hasta hay alambradas que te impiden poner las patas sobre la tierra, por ejemplo, ¿no? Bueno, creo que ahí es parte del sistema perverso, piramidal, asimétrico, desigual, injusto. Entonces, un puñadito de personas se arroga la propiedad sobre la montaña, la propiedad sobre los lagos, la propiedad sobre los ríos. Que desde muy chica pensaba que eso era un absurdo, porque decía, ¿cómo puede ser que esta persona sea propietaria de un lago si no lo hizo? ¿Cómo puede ser que sea propietaria de la montaña que hace miles de años está ahí? Y mi mamá, que era una mujer muy sabia, nos inculcó a todos nosotros, somos 6 hermanos, de por qué se hablaba de propiedad, por qué se hablaba de alambrado. El alambrado, Sergio, es algo muy reciente en la memoria de nuestro pueblo. En mi familia hay una anécdota de mi abuela que era tehuelche y mapuche, tehuelche por el lado de la madre, mapuche por el lado del padre,
que andaba nómade por todos los territorios de la provincia de Chubut con sus animales, acarreando los animales, a sus 9 hijos, y nunca se asentó en ningún lado porque ella nunca entendió que había propiedad privada y nunca entendió el lenguaje de los alambrados. Entonces es algo como muy reciente en nosotros eso. Y creo que está habiendo un despertar humanitario de todos los pueblos y se está empezando a cuestionar esto, ¿no? ¿Cómo un John Lewis puede tener un lago? ¿Cómo un Benetton puede tener 1.000.000 de hectáreas, Sergio? 1.000.000 son, para ver si la gente logra entender, son kilómetros y kilómetros, horas y horas y horas de andar las rutas de un territorio alambrado por un solo señor. Es absurdo. Y solo sucede acá. Ahí en la con esa dimensión. Ahí en la organización que nos damos, Moira, hay muchos absurdos, ¿no? Hablábamos recién de cómo se conforman las ciudades, de cómo algunas personas se apropian del territorio, pero también podríamos hablar de la salud que nos damos, de la educación que propiciamos, de las maternidades. Me da la impresión en estos liderazgos tan masculinos y toscos por momentos, algo que revisar fuertemente, ¿no? Porque entre otras cosas nos estamos quedando sin la mitad de la sabiduría humana, es decir, al excluir a la mujer de las decisiones, nos estamos casi como pegando un tiro en los pies, ¿no? Bueno, el resultado de una historia donde el patriarcado ha gobernado el mundo, el capitalismo ha gobernado el mundo, el resultado de esa gobernabilidad y de esa mala administración está a la vista, ¿no? El colapso, lo que está sucediendo en todo el planeta. Creo que las mujeres y las diversidades tenemos que salir a reclamar un lugar que no tiene que ver con disputarle el poder al patriarcado. Tiene que disputar, lo que debemos interpelar, cuestionar y disputar es ese concepto de poder, es restablecer la armonía. Yo cuento ahí en el libro una frase que realmente me pareció tan sencilla y tan simplificadora de un tema muy profundo, que es el patriarcado, cuando le preguntan a Anita Epuglev si era feminista, y esta Lamien dijo que no, que ella no era feminista, que no le disputábamos las mujeres mapuche el poder al patriarcado. Queríamos restablecer la armonía. Y la armonía se construye a partir del reconocimiento del otro, del respeto y, por supuesto, de la reciprocidad. Y esos son baluartes fundamentales en la conformación de la filosofía, de la cosmovisión, de esa cosmografía que alguna vez constituimos las naciones indígenas. Y tenemos que volver a eso. Hay una frase por ahí que dice: el futuro será ancestral o no será. ¿Qué quiere decir eso? El futuro será ancestral o no será. Es recuperar esos principios. Tenemos que restablecer el orden cosmogónico. Y en nombre del orden institucional de los estados, se ha destruido ese orden cosmogónico. Y lo que nos interesa ahora, para poder reparar, para poder sanar, para poder encontrarnos como humanidad con los demás seres de la Tierra, con los que vamos a cohabitar en armonía, para restablecer ese orden, asumir la verdad. Desde la mentira no se puede. Sí, como nombrarnos de otro modo. Vos decís en el libro algo de eso, ¿no? Como que hay que aprender a decir de otro modo. Viste que solemos etiquetarnos, pero me da la impresión que hay que nombrar las cosas, como decís, por su nombre, y con otras palabras, con otra perspectiva, con un marco diferente. Yo quisiera seguir un poquito más hablando de los hombres. Háblanos de tu experiencia y lo que has visto en relación a los hombres, no solo en relación al hombre blanco, sino también relacionado a los hombres de tu comunidad. Los hombres de todos los pueblos indígenas, porque no solo voy a hablar de los hombres de mi comunidad, que justo son son ejemplos bastante aislados los hombres de mi comunidad. Pero cuando yo he ido
recorriendo todo el país, que lo hice desde Tierra del Fuego hasta el norte del país y he estado en muchísimas comunidades, he visto cómo el patriarcado ha calado de manera profunda en el tejido comunitario. Entonces he visto aberraciones en el liderazgo, en la gobernabilidad indígena. La gobernanza indígena, que antaño, ancestralmente, tenía que ver con la dualidad complementaria, respeto, de escucha, de reciprocidad, ahora se ha perdido y se ha permitido permear la colonialización y con ello la violencia patriarcal. Entonces he visto, por ejemplo, caciques que a cambio de una bolsa de comida, de estos programas alimentarios que llevaban del gobierno, le pedían favores sexuales a las chicas, a las jovencitas. He visto narcos caciques, he visto violencia patriarcal en una multiplicidad de aspectos y queriendo justificarla con aspectos culturales, que después cuando empezamos a profundizar, a recuperar la memoria es fundamental para la sanación, nos damos cuenta que todo ese lenguaje de violencia, de privilegios, ese lenguaje piramidal, de sometimiento, no nos pertenece, que vino con el colonizador. Entonces hablamos de la libre determinación de los pueblos, hablamos de la liberación de los pueblos indígenas, la recuperación de los territorios, pero estamos hablando de recuperar los valores ancestrales que vinculaban justamente al ejercicio de esa gobernanza indígena a la reciprocidad y al respeto, donde por supuesto las mujeres indígenas teníamos una participación fundamental. ¿Cómo hace una mujer como vos, con otras mujeres, pocas mujeres, para asentarse en territorios alejados donde predomina estas masculinidades o esta masculinidad de la que estamos hablando? ¿Cómo ha sido en la práctica la reconquista de tus territorios? Pues realmente es muy dolorosa y mi historia es muy dolorosa. Y a veces hasta me cuesta hablar de eso porque tuve que enfrentar situaciones extremas. No solamente el maltrato institucional, no solamente el abuso institucional, sino también el abuso, la violencia, el desprecio, la falta de respeto de los propios hombres. No sé, tendría demasiada cantidad de anécdotas tristes para contarte. Y a mí me cuesta todavía ir sanando eso. Afortunadamente también me encuentro con hombres que están descolonizándose, con hombres que se comprometen con un futuro donde realmente los valores ancestrales se puedan restaurar y reinstalar. Pero sí ha sido muy duro. Lo que me queda como, digamos, como algo positivo, alegre, y en lo que me quiero centrar cada día, es que le he entregado a mis hijas y a mis nietas una sociedad distinta, donde ellas van ahora a los parlamentos indígenas y su voz es escuchada y no se cuestiona el hecho de que sean mujeres y que sean mujeres jóvenes. Porque yo empecé muy jovencita y eso fue duro también. Sí, y en medio de ese relato tan duro que aparece en el libro, vos también contás cosas entrañables de la red, de la malla que se da con esas pocas personas que vivían en esos lugares lejos y cuando tenías hambre o no tenías que darle a tus hijos, también te acercaban alguna verdura, un poco de carne para poder sobrevivir. Y me parece que eso está bueno poder compartirlo, ¿no? Porque eso hace a la fortaleza, a la verdadera fortaleza de la vida, ¿no? Es que si no tejemos comunidad, si no nos entramamos, y también si no nos humildemente no aceptamos que estamos necesitando la ayuda, difícilmente vamos a poder lograr una vida en plenitud. La vida en plenitud no es la autosuficiencia absoluta, eso es un equívoco, es parte de la mentira del sistema. La vida en plenitud es este círculo de reciprocidad donde puedo darte, pero también necesito que me des, también necesito de tu apoyo. Y creo que a veces en nuestra arrogancia, en nuestra soberbia, nos cuesta mucho aceptar que no somos de autosuficientes y que no existe la autosuficiencia. Bueno, es un fragmento de nuestro primer encuentro en vivo en Instagram, tratando de también
hacernos eco en la radio de esas conversaciones, en este caso con Moira Millán, autora de Terricidio, una lideresa mapuche, que bueno, ya han visto cómo cuenta todo su derrotero hasta ahora, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó, Cande? Pensaba, qué bueno que fue solo un fragmento porque te dispara enorme cantidad de ejes para abordar, pero algunas de las cuestiones que pensaba tienen que ver con la importancia de hacernos preguntas sobre cómo queremos vivir y sobre cómo realmente vivimos. De alguna manera estamos acostumbrados a que nos digan cómo debemos vivir y aceptar esa manera de vivir como si fuera la única verdad y la única posible. Yo creo que sí se puede vivir sin tierra, pero la pregunta es cómo es esa vida, cómo es la vida, ¿no? de esto de vivir sin tierra, y si esa es un tipo de vida que nos gustaría realmente habitar, una vida alejada de la tierra, ¿nos haría feliz? ¿Cómo nos haría sentir? Y entonces me parece muy valioso esto de recuperar nosotros la pregunta, que cada uno se pregunte cómo queremos vivir y qué decisiones toma o no para acercarse a ese deseo. Después también, mientras la escuchaba, pensaba en esto de, bueno, cómo tratamos a lo diverso en la práctica. Porque en la teoría estamos todos de acuerdo, sí, ¿no? Que en la teoría que lo diverso es maravilloso, ¿no? Pero esto de, bueno, de sentir, que es lo que hablábamos un poco antes, ¿qué siento yo con lo diverso? ¿Y cómo trato, ¿no? A las diversidades? Hay algo que a mí siempre me llama mucho la atención cuando se habla de los pueblos originarios. Se habla siempre en el pasado, como si ya no existieran, ¿no? Entonces, claro, o sea, esa es una manera de negar su existencia y de también negar la posibilidad de preguntar, bueno, ¿cómo los estoy tratando en mi actualidad, ¿no? Ahí hay un poco más de responsabilidad, sí, de la cual a veces nos hemos desligado históricamente. Me parece sumamente rico esto de que ella también cuestione la propiedad privada, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea dueño de un lago que no hizo? Se hace... O una montaña, qué fuerte es eso. Sí, ¿no? Sí, y esto de también poder cuestionar, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se establecen para decidir que alguien es dueño, ¿no? de un sector natural? Como tal vez revisar esos criterios y cuestionarlos, ver si estamos de acuerdo o no, cómo nos gustaría que fuera. También me pareció clave esto que ella identifica a la propiedad privada como algo reciente respecto a la evolución del ser humano, identificar que no es una construcción natural, sino que es social. Claro. Esto me parece claro. Y porque, nueva, ¿no? Ellos hacen más de 10.000 años que exactamente, están ahí. Exactamente. Y eso me parece clave porque desde el discurso social se da como algo naturalizado, sí, que siempre existió. Y eso implícitamente conlleva a que siempre lo respetamos y no tengamos como ningún tipo de reparo. No es algo que es así y entonces lo respetamos. Me pareció también como muy valioso el hecho de que ella misma resignifique el dolor que ella vivenció al poder hablar con honestidad y visibilizar, ¿no? sus propios dolores y las penurias que ha vivido, posibilitando de alguna manera que sus hijas puedan vivir en un ambiente un poquito menos doloroso y hostil, ¿no? Como esa valentía de hablar sobre lo que más le dolió, ¿no? Y le sigue doliendo. Así que ahí vamos. Citaba el ejemplo de Benetton, un hombre propietario de la montaña, 1 millón de hectáreas, dice, y es cierto, imaginen, saquen la cuenta, si pueden googlear esto, háganlo, ¿cuántos kilómetros son? Habla de la arrogancia también, ¿no? De la especie, semejante arrogancia de justamente poseer lo que no hizo. ¿Desde qué lugar, como nos invita a pensar Cande, se arroga ese derecho? Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.